buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Hola Andrés, hola Natalia, hola Rocío, hola Débora, Lucas, Ayelén, Martina, Ariana, Marlene, Buenas Ariel, tardes. Daniela, Gabriel, Marisela, Matías, Yamila, ¿Qué tal, profe? hola Ariana, hola Yara y hola Valentina. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Todo muy bien. bien. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, clase de hoy. A ver, ¿quién quiere tomar la posta y contarme qué entendió, qué no entendió, qué cuestiones les parecieron relevantes, cuáles no tanto? A ver, ¿quién toma la posta? Yo lo que quería decir era que Sí. el cuatrimestre pasado tuve derecho constitucional y derechos humanos y se me mezcla mucho Ajá. porque pienso que es el mismo tema, pero lo abarca desde otro punto o abarcando más temas dentro del mismo. No, igual, a ver, no está mal lo que decís. Las dos o tres primeras clases son similares a ambas materias. Después, sí, ya los caminos se bifurcan. Así que sí, no es ilógico que te pase eso. Bien. Bueno, ¿quién me quiere contar hoy? A ver, ¿qué entendieron? ¿Qué cosas les parecieron dignas de ser comentadas? Aplicación de las leyes. Perdón, Daniela, recién te Sí. escucho. Recién, Perdón, porque perdón. ahí vamos de vuelta, dale. Que yo me hice un poco de lío, de desorden A con ver, la clasificación de las leyes. ok. Eh, Porque son cuatro clasificaciones y hay como subclasificaciones ahí. ¿Es así? Ujú. Está Sí, bien. correcto. Sí, Está sí, bien, sí, está sí, bien. sí. ¿Alguna no entendiste en particular? No, porque en el video la profe dio ejemplos, entonces fue como bastante llevadero. ¿Quer- ¿Querés Eh, comentarlos, Daniela, más o menos, para eh, explicarle a tus compañeros y compañeras? bueno, pido Dale. perdón de anticipado, chicos, porque soy un No, principiante. ¿cómo? Perdón, no, Pero, al contrario, al pero contrario. bueno, se pueden clasificar de acuerdo a su forma o su contenido. Ujú. Entonces ahí tenemos leyes en sentido formal, que son las que salen del Congreso, con esto del... Estrictamente las que salen del Congreso, correcto, sí. sí. Después las leyes en sentido material, que tiene que ver con no solo las que se crean de acuerdo al sistema Ujú. vigente en ese momento, sino también las que implican toda conducta u omisión que se torne obligatoria. Y ahí el ejemplo que Perfecto, pusieron fueron los decretos, las ordenanzas o las resoluciones. No sé cuál es la exacto. diferencia entre esos tres. No Entre un sé. decreto, una ordenanza y, Y una resolución. bueno, mirá, los decretos le pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? Las Sí, resoluciones son ministeriales, es decir, los ministros o ministras emiten una resolución. Y sí. las ordenanzas en general son municipales. Ah, Es decir, ordenanza de, no sé, acá está prohibido venir al parque con un perro. Bueno, eso es una ordenanza municipal. ¿Sí? bien, bien. Bueno, Bien. lo que Sí. dicen es justamente que estas leyes en sentido material no atraviesan el proceso de sanción, no pasan por el Poder Correcto. Legislativo, Ejecutivo, no se Eso publican. está muy bien lo que marcás y les pido que presten atención a esto. Las leyes en sentido formal, las únicas que se consideran como leyes en sentido formal, son aquellas que salen emanadas del Congreso de la Nación. Toda la demás normativa que, digamos, integra el grupo de fuente de ley son leyes en sentido material, es decir, no pasan por todo ese proceso. Un decreto no va al Congreso, una resolución ministerial no va al Congreso, una ordenanza tampoco, o sea que efectivamente hay una diferencia, ¿sí? Que es, bueno, cómo se crea esa norma. Ahora, todas forman parte del conjunto de normas que hace a la fuente ley. Profe, tengo una consulta Sí, al respecto. Buenas cómo tardes a no. todos y a ¿Qué tal? todas. Buenas tardes, Andrés.
Tengo una consulta respecto a los DNU, que si bien no Sí. tienen una jerarquía en principio como de ley, Ujú. concretamente dicha como formal, luego entiendo que tiene que pasar por el Congreso y ser como convalidada por las Efectivamente. cámaras, ¿puede ser? Mira, eso hay una clase en Derechos Humanos y Constitucional que igualmente te lo voy a explicar, eh, que es sobre la reforma del 94, ¿sí? La reforma constitucional de 1994. Bueno, ¿qué se introdujo en esa reforma? Los decretos de necesidad y urgencia. ¿Con qué exigencias o con qué requisitos? Con que primero lo firme todo el gabinete más el jefe de gabinete de ministros, que eso después sea enviado a una comisión bicameral de seguimiento de los DNUs del Congreso. Bicameral me refiero a que la integran senadores, senadoras, diputados, diputadas, y que después el DNU deba ser aprobado por el Pleno del Congreso con mayoría simple, pero deben ser aprobados. Ahora bien, esta es la teoría y esto es lo que está escrito en la Constitución, ¿sí? Vos me dirás, pero profesor, no pasa eso. No, no pasa desde que se crearon que no pasa, ¿sí? Lamentablemente, el tema del DNU fue un refuerzo enorme al sistema presidencialista en la Argentina y que los usos y costumbres llevaron a que directamente las cámaras, recién la bicameral se formó hace muy pocos años y la reforma es desde el año 94. Entonces, ahí hay una enorme diferencia entre lo que prescribe la Constitución y lo que efectivamente pasa. Y esto le cabe a todos los que han pasado por el Poder Ejecutivo, ¿eh? Digo, Macri hizo uso de los DNU, Alberto, Cristina, Néstor, Duhalde, Menem, ni que hablar, de la Rúa, todos han hecho uso de los DNU. Y la realidad es que es un mal hábito, porque la Constitución lo que indica es que el DNU exige una emergencia absoluta, pero además después requiere el aval de la Cámara de Diputados Por eso y se dice que, senadores. Sí, perdón, por eso se dice, está esta discusión de que es anticonstitucional. el tema es ese. Pero a ver, ya la Corte, por ejemplo, ha validado DNUs que no siguieron el proceso previsto en la Constitución. Por eso cuando se habla de inseguridad jurídica en la Argentina, hay que hacernos cargo que evidentemente los tres poderes utilizan mal o tergiversan lo que dice la Constitución. Porque si el presidente o presidenta de la nación emite DNUs por cualquier cosa, no por razones de urgencia, de emergencia, como debe ser, si el poder legislativo mira para el costado y si el poder judicial convalida todo ese proceso, y estamos un poco en el horno. La verdad que estamos un poco en el horno con ese tema. O sea, con el respeto a lo que nosotros mismos, digamos, tenemos que respetar, que es la Constitución Nacional, el máximo instrumento a nivel jurídico de la Argentina. Entonces es una gran pregunta la que me hiciste. Ahí te contesté en dos versiones. Una, la que es netamente legal, vuelvo a repetirte, tiene que estar firmado por todo el gabinete, más el jefe de gabinete de ministros, tiene que ir a una comisión bicameral del Congreso y después de ese dictamen, si es favorable, tienen que tratarse en el Pleno y ser aprobado. Bueno, nada de eso ocurre con algunos DNUs, más o menos se llega a algo en el Congreso, pero en general es una vergüenza. Es un instrumento que desde el 94 se ha utilizado pésimamente y que lo único que ha hecho es deteriorar, digamos, las instituciones y reforzar el nivel de presidencialismo que ya per se es demasiado lo que tenemos en la Argentina. Digo, es un país que ha copiado la Constitución de Norteamérica, de Estados Unidos, y Estados Unidos es netamente presidencialista, pero también el Congreso tiene un poder enorme. Acá directamente nos hemos ido a que todo pasa por la figura del Poder Ejecutivo. A veces parece que el Congreso no reacciona o solamente para algunas leyes que tienen mucho, digamos, mucha fuerza en la opinión pública, pero una de las misiones y funciones más importantes, diría quizás la más importante, del Congreso de la Nación es representar al pueblo, representar a las provincias
y ser un poder Y velar por la contralor, Constitución, claro. ser un poder contralor de los otros poderes. Pero bueno, nada, eso. Esa es mi explicación, no sé si quedó claro, Andrés. Sí, profe, quedó claro. Buenísimo, me alegro. Gracias. No, a vos. Bien, estábamos... Daniela, si querés continuar, justo estabas con el Bueno. mate, perdón. No, no pasa nada, por favor. Bueno, después se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y modo de aplicación. Ajá, Y acá ya medio sí, me hago el matete, porque están las a ver, rígidas. Las sí, rígidas, que son cuando hablan de disposiciones precisas e inequívocas, el ejemplo es el ujú, homicidio. Es sí, lo concreto, o sea, es esa ley que figura en la Constitución que no tiene manera de ser interpretada de otra forma. exacto. Ah, listo. Y las flexibles, justamente, son más de tipo genérico porque adquieren importancia de acuerdo a la interpretación. Y sí, está muy bien lo que marcás. Hay leyes que no merecen discusión. Digo, la ley penal es un gran ejemplo. Será reprimido de a 10 a 30 años a quien matare a otro. Bueno, ¿qué duda hay sobre eso? No, no hay mucha duda. Está claro, está, digamos, bien delimitado. Hay otras leyes que sí dan Se margen. comprueba el hecho de que se hizo, en realidad. Se ¿Cómo, verifica Natalia? que se comprueba el acontecimiento, o sea, el hecho está verificado que lo hizo. Exacto. En cambio, hay otras leyes que, bueno, dan más para la discusión. Aquellas que, por ejemplo, dejan lagunas, dejan márgenes. Y bueno, ahí sí entra a jugar la interpretación que uno hace de la ley. Esa es la gran diferencia entre las rígidas y las flexibles. Muy bien, Daniela. ¿Qué más? Bueno, después, de acuerdo a la índole de la sanción, y acá hay Ujú. 4 subgrupos. Sí, Las leyes imperfectas son sí. las que carecen de sanción expresa y están Ujú. encausan, la conducta de la sociedad. Vendría a ser Correcto. dijeron como ejemplo recomendaciones, que si no se Exacto. cumplen o no se siguen, no tienen sanción. Ahí no dio ningún Clarísimo. ejemplo. No, No está sé si. bien. No, es muy claro. Es muy evidente. Después, las perfectas, la sanción implica la nulidad de lo actuado. Por Exacto. ejemplo, cuando se realizan actos prohibidos por la ley, como Exacto. vender algo fuera del comercio, por ahí no sé, se me ocurrió esto de Correcto. los manteros en su Sí, momento. perfecto. Sí, sí, sí. Después, las menos que perfectas, Ujú. bueno, queda vigente el acto, pero no se prevé sanción. A esas, las menos que perfectas y las más que perfectas, como que medio no me quedó muy claro. A ver por qué no te quedó claro. ¿Qué es lo que no te Porque quedó claro? no entendí lo que quiso decir. O sea, queda vigente el acto, pero no se prevé sanción. O sea, queda el acto, pero que, o sea, no tenés una sanción concreta. Exactamente. Es Hay como un Ah, aviso. yo lo entendí como exacto. que hay un resarcimiento económico en ese caso. Ejemplo. Está muy bien. ¿Cómo fue, compa? ¿Cómo? Un resarcimiento económico, dice Natalia. Pero Ese eso no es una sería, sanción también, profesor. Sí, Tal vez pero no no es una... punible, pero Exacto, es eso. Es otro tipo de sanción. Sí. comprendo. Bien. Mm, ese es ejemplo de menos que perfecta. sí, De Nati. Ah, bien, gracias. Y después, bueno, las más que perfectas es nulidad y resarcimiento, y el ejemplo, por ejemplo, es daños y perjuicios. obvio, obvio. Si alguien sale y empieza a ensuciar tu nombre y te empieza a difamar y decir cualquier barbaridad de vos, bueno, ¿cuál es la forma de reparar? Se puede de varias maneras, con una disculpa pública, pero también con un resarcimiento económico. Bien, Ese es el listo. daños y perjuicios que se puede ver desde la libertad de expresión o ver desde un accidente vial, ¿sí? Eso también genera un daños y perjuicios, qué sé yo, es innumerable la cantidad de ejemplos que hay sobre daños y perjuicios. Igual los vamos a ver qué Ah, es el daño, vamos a ver cuando hay culpa, cuando hay dolo, cuando hay eventual. responsabilidad objetiva, eso lo vamos a ver más adelante en la materia. Bárbaro, gracias. Y No, por después favor. están las leyes según la relación que establecen con la voluntad de las personas, que son Exacto. las imperativas,
que son las que prevalecen sobre la autonomía de las personas. Por ejemplo, que en un contrato laboral el empleado no puede elegir no tener las vacaciones. Claro. Hay cosas que ya están previamente Las imperativas, enunciadas. te interrumpo medio segundo, las imperativas las podemos denominar también como leyes de orden público. Esas leyes son las que al Estado le interesa tutelar una determinada materia. Entonces, ahí se le da un piso mínimo de garantías a lo que prescribe la ley, justamente para que por debajo de esas garantías todo lo demás es ilegal. Ejemplo, la ley de contrato laboral, donde vos no podés firmar en un contrato laboral que resignás las vacaciones, como bien dijiste, o que resignás el aguinaldo, o que resignás, no sé, licencias por enfermedad, o que vas a trabajar 60 horas semanales, ¿sí? Digo, hay un tope máximo de horario laboral, con lo cual, bueno, eso debe ser cumplido. Todo lo que esté mejorando esa situación se incorpora, como pasa con los convenios colectivos de trabajo. Ahora, por debajo de esa ley que es de orden público, ¿sí? Bueno, efectivamente no puede haber nada por debajo de esas prescripciones. Bárbaro. Y bueno, después están las supletorias, que tienen que ver con esto de suplir la falta de acuerdo entre las partes, como un contrato de alquiler que ya está estipulado el plazo de alquiler. Exacto, y son supletorias también porque dan más margen. Vos en un contrato de alquiler podés tener un monoambiente en X lugar y vos como dueña decís, para mí el alquiler de este monoambiente vale, no sé, 150 lucas. Y está en quién te lo quiere alquilar o no te lo quiere alquilar. Ahí rige más la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? En las imperativas, lo que se establece es un marco dentro del cual vos podés actuar. Fuera de ese marco, imposible. Salvo claro que se esto? legisle, profe, este ejemplo que usted daba respecto a cuánto me cuesta a mí alquilar, o el propietario cuánto puede dar a alquilar, salvo que se regule el precio efectivamente del alquiler o de la vivienda. Bueno, si sale una ley del Congreso que dice los monoambientes no podrán superar X cantidad de suma, Exacto. bueno, ahí sí hay una tutela. Pero en el caso de la ley de alquileres no hay precios máximos ni mínimos. Con lo cual ahí juega la voluntad de las partes, la autonomía y bueno, la negociación, obviamente. Y oferta y demanda, totalmente. Y oferta y demanda, las leyes del mercado, obvio, sí, totalmente. A mí mi monoambiente me puede parecer espectacular, lo pongo a 400 lucas, no lo alquilo nunca en la vida. Exacto. Y entonces, bueno, me doy cuenta que no es tan espectacular, lo tengo que bajar a 200. Y me lo siguen sin alquilar y lo sigo bajando hasta que alguien aparece. Ahí es donde el derecho se abre y deja la conducta humana que se autorregule. Bien. Bien. Bueno, la clasificación hasta ahí. Sí. Bien, está impecable, Daniela. Vamos a una pregunta concreta. ¿Cuáles son las fuentes obligatorias en el derecho argentino y cuáles son las fuentes auxiliares o secundarias o indirectas, como quieran llamar? La Constitución es obligatoria, es directa. Sí, no, pero yo estoy preguntando por grupos. ¿Qué grupo de fuentes son obligatorias? ¿Cuáles son las fuentes obligatorias? Son 3. La ley y la costumbre. ¿Cómo, Yamila? La Constitución, la ley y la costumbre. A ver, la Constitución la vamos a meter dentro de lo que es el grupo ley, ¿sí? Sí. Las fuentes obligatorias son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿sí? Bueno, ley ya estuvimos viendo que es. Costumbre, ¿quién me puede decir qué es la costumbre? Sería como una conducta que está como que se repite, como una conducta repetida en la sociedad. Son que de todas actos... maneras, Sí. perdón, que no tienen que ir en contra de lo estipulado por la Constitución. No, eso está claro, pero a ver, yo les doy un ejemplo. Ustedes se levantan a la mañana y se cepillan los dientes. ¿Eso es costumbre o no es costumbre? Sí. ¿Y por qué? ¿Vos decís que es costumbre, Daniela? Es una tarea repetida, es algo que se repite. Para el derecho no. Ahí va. No todas costumbres tomadas como para el fuente de derecho derecho.
No, Ahí va. Ahí Andrés estaba dio en claro, la perdón. tecla. La clave entre diferenciar lo que es un hábito, un uso de la costumbre, es que obviamente espero y supongo que el 100% de los que estamos acá nos levantemos y nos cepillamos los dientes, ¿no? Es como algo básico. Ahora bien, si yo no me cepillo los dientes, ¿hay algo antijurídico en mi acción? Por supuesto que No, no. A menos que le hable cerca a otra persona, es un daño sin perjuicio. Pero no, eso es un chiste malo, no importa. Eh, pero a lo que voy es, la costumbre tiene, digamos, dos partes en la definición. Una la dijo Daniela, que son los actos reiterados en el tiempo en una sociedad, y la otra es la que dijo Andrés, que es el elemento subjetivo y o psicológico, que lo que dice es que la costumbre, ¿sí? Digamos, son actos reiterados en el tiempo que la sociedad toma como jurídicamente obligatorios. Eso es la costumbre. ¿Mm? Un ejemplo puede ser, eh, a ustedes nadie les enseñó a través de una ley o de un número de resolución que cruzar la calle cuando el semáforo está en verde está mal. Es decir, como peatones, si ven el semáforo en verde y cruzan, ustedes saben que está mal, que están cruzando cuando no corresponde. Muy bien, ¿lo aprendieron leyendo el código de tránsito o se los enseñó alguien en su vida o lo vieron en la calle mismo entendiendo cómo se comporta una sociedad? Por el comportamiento de la sociedad, de la Más mayoría. vale, Sí. más vale. A ver, desde chico vas en el auto con tus viejos, ves que se ponen rojo, frena, pasa la gente. Bueno, che, ¿por qué pasa la gente? Y porque cuando está en rojo está prohibido seguir circulando con el auto. Pero ¿y qué pasa si pasas en rojo? Y te multan. Y si atropellas a alguien y hasta quizás vas en cana. Ya sabemos que efectivamente esa es una conducta antijurídica. Eso es lo importante de la costumbre. Bien, ¿qué son los principios? Sí, Daniela, decime. Perdón. Sabemos que no podemos manejar alcoholizados. ¿Es un ejemplo? Sí, es un ejemplo, Bueno, correcto. Bueno, hoy en la clase de Derechos Humanos di ese ejemplo porque hablamos justamente de lo mismo y me dijeron que podía Que no. ser, que no es ejemplo. Claro, Bueno, que es algo que no sé está quién, puesto por la ley. no sé quién es tu profesor y tampoco es relevante el tema de quién es, sino que disiento con tu profesor o profesora en el sentido que, a ver, más allá de que todos ya sabemos que existe una ley, evidentemente fue a través de la conducta de la sociedad que llevó al Congreso a tener que legislar sobre esa materia. Es a raíz de los accidentes viales producto del alcoholismo. O sea que, efectivamente, hoy, digamos, todos sabemos, no importa qué ley. Es más, ¿ustedes saben cuál es el artículo que pena esa conducta? No, no lo saben. Yo tampoco. Lo que tengo en claro es que no se puede chupar para salir a manejar. Punto. Capaz ¿Por la qué lo argumenté sé? mal entonces. ¿Cómo, Daniela? No, puede ser que capaz yo lo argumenté mal hoy y me dijo que No, por bueno, eso, a ver, pero chicos, ojo, a ver, no es que están en matemática y en álgebra, es derecho. Sí, es Entonces, derecho vas a escuchar muchas campanas diversas a lo largo y ancho de toda tu carrera y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Así que bienvenida sea la diferencia de matices, porque estoy seguro que si hablo con tu profesor o profesora, el concepto lo tenemos igual, el ejemplo es discutible como puede pasar en cualquier ámbito del derecho. Eso es lo que hace rica esta materia, a esta carrera, más que materia. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué más? Principios generales del derecho. ¿Entendieron qué es? Más o menos, profe. Bien, más o menos. ¿Alguien? Más allá de Andrés y Daniela, que les agradezco enormemente su participación. A ver, eso yo sepan que lo considero mucho. Para mí súper importante la participación. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son ideas directrices que a lo largo del tiempo han logrado un consenso tal que se han vuelto obligatorias. Por ejemplo, el principio de la buena fe. Si yo voy a vender un departamento
y sé que el techo se está por caer a pedazos y no le aviso al comprador, estoy actuando de mala fe. Entonces, cuando se le caiga el techo y quizás lo mate o le genere un perjuicio enorme, el responsable civil, ya lo vamos a ver, soy yo. ¿Por qué? Porque actué de mala fe. Porque lo que tendría que haberle dicho al comprador o compradora es: mirá que el techo se cae a pedazos. Te advierto que llame ya a una persona indicada para arreglarlo porque efectivamente se viene abajo. Ahora, si yo lo escondo y lo vendo como que está divino y después se viene el techo abajo, actué de mala fe. Eso es mala fe y eso tiene una pena, ¿sí? Que obviamente va con el daños y perjuicios que hablábamos antes. Entonces, principios generales del derecho, tenemos la buena fe, tenemos algunos latinazgos que, por ejemplo, pacta sunt servanda, los pactos están hechos para ser cumplidos, ¿sí? No sé. Equidad puede ser. ¿Cómo? Equidad está dentro del principio. La equidad es un principio general del derecho, correcto, sí. Ne bis in idem es nadie puede ser penado dos veces por la misma acción. Qué sé yo, indubio pro reo, en caso de duda, se declara inocente a la persona acusada. Y así. Sí. El principio protectorio en derecho laboral sería un ejemplo del principio general. Exactamente, en derecho laboral el principio protectorio es pro trabajador, ¿sí? Ante la duda, obviamente, pro operario. La presunción de inocencia también, profe. Lógico, es otro principio general del derecho. Todos somos inocentes hasta que la ley demuestre lo contrario. Bien. Muy bien, captaron perfecto el concepto. Bueno, nos quedan las dos últimas fuentes: doctrina y jurisprudencia. ¿Quién me quiere contar? Bueno, la doctrina... amo que Daniela dice, bueno, como si no hablo yo, esto se cae por su propio peso. Así que gracias, me cuesta arrancar. Daniela. Me cuesta arrancar. No, al contrario. Gracias y felicitaciones. Sí, decime. Gracias. Bueno, nada, la doctrina vendría a ser como una opinión de justamente los doctrinarios sobre algún tema particular. O sea, no es una fuente obligatoria, sino que es algo... ¿Cómo llamamos a los volver. doctrinarios? ¿Cómo le decimos de otra manera? No sé. Los juristas. Juristas. Son las personas avesadas en el derecho, las personas que estudian el derecho, que se dedican a la ciencia del derecho, a pensar el derecho, a escribir sobre derecho y a dar su opinión sobre el derecho. ¿Sí? Es básicamente eso la doctrina, la opinión de personas que se dedican al estudio del derecho como campo científico y que emiten opiniones a través de libros, manuales, tratados, papers, etc. ¿Sí? Es la opinión de los que más estudian el derecho y obviamente hay doctrina en todos los fueros. Hay doctrina laboral, hay doctrina penal, hay doctrina civil, hay doctrina comercial, societaria, en cada campo ambiental, en cada campo del derecho, en derechos humanos ni que hablar, digamos, en cada campo del derecho van a encontrar una serie de personas que se dedican a estudiarlo, ¿sí? A pensarlo y a evidentemente manifestar sus opiniones. ¿Es obligatoria esa fuente? No. ¿Ayuda mucho para una demanda citar buena doctrina? Sí, depende del caso, pero una buena doctrina siempre es recibida como algo serio, ¿no? Y entonces pasamos a la última, que es la jurisprudencia. Primera pregunta clave: ¿la jurisprudencia en la Argentina es obligatoria o no? No es obligatoria. Bien, perfecto, no es obligatoria. A diferencia de Estados Unidos, donde los fallos de la Corte Suprema tienen jerarquía de ley, es decir, ustedes saben cómo se dio lugar al matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Fue a través de un fallo de la Corte Suprema. Es decir, así como en Argentina nosotros necesitamos de una ley para que exista el matrimonio igualitario, en los Estados Unidos, con un fallo de la Corte Suprema, inmediatamente y automáticamente el matrimonio igualitario se convirtió en ley, ¿sí?
Esa es la enorme diferencia que tenemos entre nuestro sistema jurídico, donde la jurisprudencia no es obligatoria, no solamente porque no crea ni deroga ninguna ley, sino que además los jueces inferiores tampoco están obligados a seguir los lineamientos de la Corte Suprema, ¿sí? Entonces, acá no podemos hablar de una jurisprudencia obligatoria porque, vuelvo a insistir, uno puede citar fallos y todo lo que se imaginan. Ahora, por ejemplo, vamos a un caso bien concreto. Hoy, fumarse un porro, ¿es legal o no es legal en la Argentina? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? Sí, de consumo personal, pero podés decir por la calle. ¿Es legal fumarse un porro en la Argentina? Es una contravención. O sea, Ajá. A ver, la ley de estupefacientes sigue vigente Sí. y pena la tenencia. Pasa que, a lo largo de todos los fallos de la Corte, el último que fue Arriola, se despenalizó. Ahora bien, ¿se modificó la ley? No, señores. ¿Por qué? Porque los fallos, y esta es la última parte de por qué la jurisprudencia no es obligatoria en la Argentina, los fallos solamente tienen efectos para la parte en cuestión. Esto es, si a Arriola lo absolvieron, ¿sí?, por fumarse un porro, no implica que eso modifique la ley y que en la Argentina fumarse un porro sea legal. ¿Se entiende? En Estados Unidos, un fallo despenalizando el consumo de marihuana, digamos, tenencia y consumo, inmediatamente lo legaliza en todo el país, ¿sí? En la Argentina, no. En la Argentina los fallos son solamente para la persona. Esa es la enorme diferencia y eso es lo que hace que la jurisprudencia no sea una fuente obligatoria en nuestro país. Profe, de la jurisprudencia, según las cámaras de apelaciones, entiendo, están lo que se llama fallos plenarios. Bien, Que esos sí son obligatorios. Eso, bárbaro. Ese es la excepción que confirma la regla. Hay un solo caso que efectivamente sí es obligatorio, que es el fallo plenario. El fallo plenario, les voy a hacer un ejemplo muy simple. Supónganse que un trabajador pierde una pierna en ocasión del trabajo. Bueno, va a juicio. Juzgado laboral 1, una pierna dice que vale 10.000 pesos. Juzgado laboral 1000 dice que vale, no sé, 1.000.000 de pesos. Y el juzgado 92 dice que vale 10 millones de pesos. Cuando existe toda esa disparidad, para unificar criterios, se reúnen todos los jueces y juezas de la Cámara, que es la segunda instancia, discuten el tema y sacan un fallo que es justamente el que marcaba Andrés, unificando ese criterio, y ese fallo sí tiene fuerza de ley. ¿Se entiende? Eso es el único caso de jurisprudencia que sí es obligatorio. Bien. ¿Se entendió? Bueno, entonces, como reflexión de la clase de hoy, espero que os haya quedado claro el concepto de ley, la clasificación y la clasificación de las fuentes entre obligatorias y las fuentes no obligatorias o secundarias, y quiero, por favor, que retengan el concepto de cada fuente, ¿sí? Que cuando yo en el parcial les pregunte qué es la costumbre, me puedan decir: son actos reiterados en el tiempo que perduran en una sociedad y que ésta las toma con conciencia de obligatoriedad, ¿sí? Eso en costumbre. Que en principios generales del derecho me puedan decir: son ideas directrices que a lo largo del tiempo han adquirido tal nivel de consenso que se han vuelto obligatorias, ¿sí? Bueno, en jurisprudencia son los antecedentes jurídicos que marcan una tendencia sobre cómo se va a fallar sobre determinada cuestión, pero no es obligatoria, excepto en el caso que marcaba Andrés, que es el fallo plenario, ¿sí? Bien. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión que me quieran marcar? No, iba a resaltar únicamente, Sí. hablando de fuentes, que era la clave de la clase, la equivalencia de tratados internacionales de derechos humanos respecto a la Constitución,
que a través de la reforma del 94 sí se estableció la misma jerarquía, y Correcto. después una jerarquía supralegal de algunos tratados que no son ni de la misma jerarquía constitucional, pero no son una ley tampoco. Y Claro, está en el 75-22. la pirámide jurídica argentina quedó conformada, tal cual decís, según el artículo 75, inciso 22, donde el vértice es ocupado por la Constitución Nacional más tratados internacionales de derechos humanos, el segundo escalón, otros tratados internacionales, y el tercer escalón, las leyes nacionales, ¿sí? Esa es la configuración jerárquica del ordenamiento jurídico argentino. Bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿les gustó la clase? ¿Entendieron? ¿Pudieron despejar sus dudas? ¿Les pareció que sirvió? Sí. Bueno, chicos, anímense a hablar, por favor, un poquito. Si no, el Zoom es Daniela y Andrés. Y Natalia también, algo ahí. Vamos, los invito a que el viernes se sumen pido más para... disculpas. Santiago, yo pido disculpas Sí. hoy porque estoy de la garganta malísima. Así que- Pero no tenés que pedir disculpas de nada, si no hiciste nada malo. No, disculpas. Sos es cuando inocente. Claro, disculpas es cuando uno se manda una cagada. Claro. Tu conducta no ha sido antijurídica ni antiética, así que no hay nada reprochable, Natalia. Bueno, estimados, estimadas, los despido. Espero que les haya gustado la clase y nos reencontramos el viernes que viene al mismo horario, a las 16. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Bien. Buenas tardes a todos. Grande, Chao, que profe. tengan linda semana. Chao, chicos. Igualmente, hasta luego. Chao.